Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, con Ministerios Tierra Prometida. Am, pues vamos a predicar la palabra como cada domingo lo hacemos. Amén. Gloria sea al Señor. Y la primera cita de las que vamos a estar leyendo se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Amén. Lucas, capítulo 7 y versículo 11 al 17. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por una vez más que me concedes predicar tu santa palabra a través de YouTube, a través del Internet. Señor, toma control absoluto de mi vida, de mi mente, de mis labios, de mi corazón. Y que de ellos no salga otra cosa más que palabra tuya. El mensaje que me diste para tu pueblo, Señor. Permíteme interpretarlo debidamente para que sea de bendición para cada uno de aquellos que están escuchando. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor, mis hermanos. Vamos a leer y a seguir leyendo una vez más esta parte de la palabra del Señor. Y el título de la predicación en esta mañana es La viuda y el hijo muerto. Y vamos a retomar la lectura. Dice: aconteció después, o sea, es Lucas 6 del 11 en delante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Mis hermanos, haciendo ah, un viaje en el tiempo y en la distancia, podemos ver que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de nuestro Señor, que cuando Él vivía, cuando Él estuvo en la tierra, ah, una de las cosas más graves que le podía pasar a, a una mujer era quedar viuda. Porque el esposo, por supuesto, no nada más era el compañero de su vida, sino que era el soporte de aquel hogar. Pero una cosa también muy grave, y esto le estaba pasando a esta mujer, o le pasó a esta mujer, fue que tenía solamente un hijo, no tenía más hijos, solamente uno, y también se murió. Para aquella mujer se había acabado su mundo, se había acabado su motivo de vivir, se había acabado su razón de existir. Y pues era terrible lo que estaba sucediendo. Amén. Pero, pero, el Señor Jesús, al verla, dice la palabra del Señor, el versículo 13, y cuando el Señor la vio,
se compadeció de ella y le dijo, no llores. Mis hermanos, Cristo Jesús es el amor en sí. Él es todo compasión. Y se compadeció, por supuesto, del dolor, de la pérdida de aquella mujer, pues había perdido al marido y luego perdió al hijo, quedó sin nada. Por el marido, quién sabe qué tantos años haría o qué tanto tiempo haría que había muerto, ya no había nada que hacer. Pero sí por el hijo. ¿Cuántos días haría que el hijo había muerto? Tal vez 1, 2 o 3 días. ¿De qué murió? No nos dice la Biblia de qué murió, pero lo cierto es que iban ya a sepultarlo. Iba el cortejo, tal vez amigos, tal vez vecinos, tal vez parientes, con aquella mujer, la gente que la conocía. Y iban condoliéndose de ella, por supuesto, pues sabían que pues se le había acabado todo. Pero no podían pasar de ahí. Tal vez si Cristo no hubiera venido, tal vez alguien lo hubiera ayudado económicamente, de acuerdo a la ley de Moisés que vamos a ver en un momento. Pero finalmente, debido a que conocemos la naturaleza humana, finalmente la iban a dejar sola. Y su fin sería muy triste. Pero el Señor Jesús dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A la voz de Cristo Jesús, todo obedece. Y los muertos se levantan. No hay enfermedad, no hay problema del tipo que sea, no hay enfermedad por grave que sea, que el Señor Jesús no pueda sanar. Lo hizo entonces y lo puede hacer ahora. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria sea al Señor. Oiga, qué día tan grande para aquella mujer. No sabemos el nombre de ella. Un día, si Cristo no viene antes y Dios me llama a su presencia, voy a encontrarme con aquella viuda. Voy a encontrar al hijo que había muerto y voy a saber cómo se llaman. Si Cristo viene esta noche o esta tarde, ¿verdad? Entonces nos va a llevar a su presencia, nos va a llevar a su gloria, los muertos en Cristo primero, y luego nosotros, y finalmente todos nos vamos a reunir con Cristo en las nubes y nos va a llevar al cielo, y ahí vamos a conocer a aquella viuda. ¿Cómo? Yo no sé, pero Dios lo va a hacer posible. Y vemos, mis hermanos, que aún ahora, en este tiempo en que estamos ahorita, para una madre, una viuda, perder al hijo único, pues es la tragedia más grande que pudiera ella concebir, que ella pudiera imaginarse. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, sabemos que los adultos, tarde o temprano, nos vamos a morir. A los esposos, sabemos que tarde o temprano la esposa va a morir, aunque lo lógico siempre, y lo que siempre se espera es que el hombre, o sea, nosotros los varones, muramos primero, por muchas razones que no vamos a estar enumerando ahorita. Pero para una mujer quedar viuda a cierta edad es normal. Pero ella y nosotros, los padres, esperamos que nuestros hijos sean los que nos sepulten, no nosotros sepultar a nuestros hijos. Ahí ella iba a sepultar al hijo. Y esto es algo tan tremendo, tan maravilloso, tan glorioso, mis hermanos, que pues aquí vemos como el poder de Dios
el poder de Cristo Jesús se manifiesta. En San Juan 14, versículo 12 en delante dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros nos encomendó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego nos da la orden de echar fuera demonios, nos da la orden de levantar muertos, nos da la orden de sanar enfermos. ¿Cómo? Con el poder de Dios. ¿Cómo va a suceder esto? ¿O por qué va a suceder esto? Porque es palabra de Dios, es promesa de nuestro Dios. Amén. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas que se mueran van a tener que ser resucitados o van a ser resucitados por los hermanos, los creyentes en la iglesia local. No, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor, pero el hombre es menester morir una vez y después el juicio. Entonces, pues ello nos habla de que vamos a morir. Aquel jovencito que había resucitado y su madre, llegó el día, llegó el momento en que tuvieron que morir y están en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero sí, el poder nos lo dio el Señor. Amén. Y cuando oramos a nuestro Dios, no, en el nombre de Cristo, no estamos dando órdenes, no estamos decretando como hay mucha gente que dice, yo decreto, no, de ninguna manera. O el milagro va a suceder a las 3, 1, 2 y 3 y luego sucede. No, nosotros llegamos al Padre en el nombre de Cristo y si es su perfecta voluntad, Él, aunque la persona haya nacido paralítico, haya nacido ciego, haya nacido sin oídos, Él le va a dar la salud en este tiempo. Porque la orden de nuestro Señor fue para todos sus seguidores de todos los tiempos. Amén. Y aquí lo que estamos viendo es algo maravilloso. Es el lugar especial que tienen los huérfanos, el lugar especial que tienen las viudas en el corazón de Dios. Amén. En las iglesias a donde asistimos, casi siempre hay viudas o viudos. Y casi siempre hay huérfanos. Amén. Y cuando digo huérfanos, estoy hablando pues de personas jóvenes. Nosotros, que les habla, mis padres ya están con el Señor. La última en partir fue mi mamá. Ella murió el día último de diciembre, hace 4 años. Y la hermana ya tenía 87 años. Entonces, pues, gloria sea el Señor, porque yo sé que está en el cielo y un día la voy a ver. ¿Amén? Entonces, pero vemos que hay viudas y hay huérfanos en la iglesia, o sea, en la congregación. Y hay huérfanos y viudas en donde vivimos. Aquí vemos que nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo Jesús y ayudar a la viuda y al huérfano. Vemos en el Salmo, en el capítulo 68, versículo 5, Salmo 68, 5, dice la palabra del Señor que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Está diciendo esto, mis hermanos, que la viuda y el huérfano, aunque no sean cristianos, tienen la protección de Dios. Y aquel que venga o que haga daño a un huérfano o a una viuda, donde en la lengua que sea, en la raza que sea, en el continente que sea, ¿verdad?
aquel que dañe a la viuda o al huérfano, se las verá con Dios. Amén. La orden que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, allí en Éxodo capítulo 22 y versículo 22. Éxodo 22, 22. Amén. Y dice de la siguiente manera: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Aleluya. O sea, voy a dejar viuda a tu esposa y voy a dejar huérfanos a tus hijos, si tú llegas a afligir a una viuda o a un huérfano. Esta es una advertencia muy pesada, mis hermanos, muy seria, muy dura, pero es palabra del Señor. Amén. Aquí en Deuteronomio encontramos, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 10 y versículo 18, dice: porque Jehová, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Aquí ya nos ampliamos un poquito más en el amor de Dios. Dice, porque Jehová vuestro Dios, y está hablando Dios, amén, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea que, no porque la persona sea don fulano de tal, se le va a pasar por alto el mal que hizo, ¿no? Dice, y no acepta cohecho. A Dios no hay manera de sobornarlo. Usted podrá sobornar, ¿verdad?, al juez, al policía, al vigilante o lo que sea, pero a Dios no hay manera de soportarlo, de sobornarlo. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. O sea que si al huérfano alguien le hace algo, el Señor toma, ¿verdad?, en contra de aquella persona y la castiga. Y que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. En estos tiempos en los cuales hay mucha migración y hay extranjeros auténticamente que vienen con necesidad, es bueno ayudarles, dándoles de comer, dándoles algo que se pongan, y si se puede, pues darles un rinconcito donde se queden. Amén. Porque es la palabra del Señor la que está hablando. Y aquí mismo en Deuteronomio 24, del 19 al 21, dice la palabra. Fíjense cómo nuestro Dios sigue dando órdenes, y órdenes muy prácticas que se podían seguir y que se debían y se deben seguir. Cuando dice, cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Amén. Cuando ciegues tu mies, o sea, cuando recojas el trigo en tu campo y olvides algún tercio, alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Allá en el rancho donde yo me crié, o sea, mi abuelito, mi papá, porque a mí me crearon mis abuelos, él decía, no recojan toda la uva cuando entraban los pescadores a pescar la uva. Dejen lo que esté pegado al tronco de la vid, de la parra, para que venga la viuda y el huérfano a comer. Aleluya.
Un hombre, el cristiano más perfecto que he conocido en mi vida, más completo. Él, aunque ya vino al Señor ya cuando estaba grande, ya casado con mi abuela, con mi abuelita, pero él observaba la ley de Dios. Amén. Aquí en el capítulo 26 y versículos 12 y 13 dice: Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año de diezmos, darás también al levita, o sea, al sacerdote, encargado del ministerio de Dios, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Gloria sea el Señor. Miren, órdenes muy prácticas. También se aplica, por supuesto, espiritualmente, pero órdenes muy prácticas que no requerían ni no requieren tanta investigación. El Señor nos dice que tenemos que ser menesterosos con las viudas, con los huérfanos, ¿verdad? Y con aquellos niños que por alguna razón, de alguna circunstancia, se han quedado sin su papá o sin los dos papás o sin su mamá, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, gloria sea el Señor, y no nos falta, tenemos que ayudar al huérfano, tenemos que ayudar a la viuda. Amén. Aquí en el libro de Isaías, mis hermanos, capítulo 1 y versículo 17, Isaías 1, 17, y lo tenemos, dice: aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Continúa diciendo la palabra del Señor, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero lo primero que le dice el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías es aprender a hacer el bien. O sea, que nuestra obligación no es nada más estar en ayuno y oración, como dice mucha gente. Estoy continuamente en ayuno y oración y están más gordos que el hermano Sánchez. Sino, había un hombre que decía que se pasaba todo el día en oración adentro del closet. Y supuestamente cuando alguien iba a buscarlo y salía del closet, salía orando. No estaba en el closet, estaba viendo las novelas y por eso estaba llorando. Bueno, gloria a Dios. Entonces, dice, buscad el juicio, restituid al agraviado. O sea, si a alguien usted le quitó algo, devuélvaselo. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 146, mis hermanos, dice, Salmo 146 y versículo 9, dice la palabra del Señor: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos transforma. Gloria sea al Señor. Y aquí en el libro de Job, dice el Señor, en el libro de Job, capítulo 24 y versículo 3. Amén. Job 4, 3. Aleluya. Perdón. 24, 3. Dice: ¿por qué? Porque no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que le conocen no ven sus días, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Y se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos. Y todos los pobres de la tierra se esconden. Entonces, el mensaje, mis hermanos, que nos da el Señor es que busquemos, ¿verdad?,
imitar el amor de Cristo Jesús. Que nos llenemos de su palabra, que nos llenemos de su presencia, pero también que seamos prácticos, que hagamos obras, ¿verdad?, dignas de arrepentimiento. Y aquí, para finalizar, mis hermanos, la Carta Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1 y versículos 27 en delante, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitad a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. La religión pura. Vamos a leer desde el 26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, del tal es vana. Y pues vemos ese ejemplo en muchos lugares. Hay mucha gente que se cree muy santa o muy religiosa, pero realmente sus hechos demuestran lo contrario. Y allá dentro de la iglesia están alabando al Señor, cantando, que parece que fueran los ángeles, y salen afuera de la iglesia y dicen semejantes maldicionotas. Pero luego dice el 27, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no contaminarnos con las cosas, con los pecados de este mundo. Y mis hermanos, gloria sea al Señor por su palabra. Amén. Gloria sea a nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de su pueblo. Y Él tiene cuidado aún de aquellas personas que no le han conocido como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Él nos encarga que velemos por el huérfano y por la viuda, aunque no sean creyentes. Por supuesto, les vamos a dar una ayuda, o sea, ya sea como iglesia o como familia, y les damos el mensaje de salvación, y así está completo nuestro trabajo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, con lo que empezamos fue con el milagro glorioso, aquí en Lucas capítulo 7 y versículo 11, Lucas 7, 11, ¿verdad? Cuando el Señor para aquel cortejo fúnebre. ¿Por qué? Porque le dolió en su corazón. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores, no llores. ¿Cuántas viudas, mis hermanos, habrá llorando en este momento allá donde está la guerra, en Ucrania o en Rusia? Porque muchos hijos de las mujeres, de los hombres en Rusia, están muriendo en la guerra. ¿Cuántas viudas habrá ahorita? ¿Y cuántos huérfanos habrá en Ucrania? No sabemos. Pero tenemos que orar por ellos, mis hermanos. Tenemos que llevar delante de Dios estas necesidades. Ahora, recordemos que en esos países también hay hermanos nuestros, personas que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Al igual que usted y yo, tenemos que orar por ellos. Y claro, si se puede, pues de alguna manera, ¿verdad?, mandar una ayuda, lo que se pueda. No estamos hablando de mucho, lo que se pueda. ¿Ven? Entonces, hay gente que dice: los milagros fueron solamente para el tiempo de Jesús y los apóstoles. No, mis hermanos, de ninguna manera. Los milagros fueron, son y seguirán siendo, amén, para todo el tiempo. Ahora, ¿quién va a buscar los milagros de Dios? Claro, los salvos por gracia y lavados con la sangre de Cristo. Y
esto tiene que seguir hasta el día, dice Pablo, hasta el día del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra del Señor es muy clara. Aquellos que niegan que Dios hace milagros en este día es porque o no son salvos absolutamente, aunque tengan toda su vida en la iglesia, o han rechazado totalmente la verdad de Dios. Pobrecitos de ellos. Dice aquí en Marcos capítulo 16 y versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Usted cree en Dios y yo también. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. ¿Cuándo? Cuando se presente la oportunidad. Porque el Señor Jesús no dijo nada más a los creyentes de la primera iglesia, o sea, de la iglesia que nació cuando el Señor estaba aquí. No nada más los primeros 300 años. No. Era para todo el tiempo hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia. Entonces, yo no sé qué es lo que usted necesita. Yo he visto muchos milagros, gloria sea al Señor, muchos a través de mi vida. Nací viendo milagros, crecí viendo milagros. Nuestro ministerio, a través de 38 años, hemos orado por toda clase de necesidades. Y Dios ha contestado. Claro, es cierto, hemos ido a los hospitales y hemos orado por personas que les dijeron que les quedaban 3 o 4 horas de vida. Y lo más importante que nosotros atacamos primero es preguntarle a la persona si es salva por gracia y lavada con la sangre de Cristo, y nos dicen que no. ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Quiere arrepentirse de sus pecados? Sí. Y gloria sea al Señor. Esa persona acepta a Cristo, se convierte, ¿verdad? Arrepintiéndose de sus pecados, se convierte en un cristiano y al poquitos horas o minutos muere, pero pasa a estar en la presencia del Señor. Entonces, el milagro más grande es que el nombre de aquella persona que ya estaba listo para irse al infierno por la eternidad, ahora está escrito en el libro de la vida, y en el momento en que él cierra los ojos de aquí, los ángeles lo llevan al cielo. Gloria sea el Señor. Eso es lo más grande. Entonces, ¿cuál es la necesidad de nosotros ahorita? Yo creo que la necesidad más grande, mis hermanos, es volver a los fundamentos de la fe. Es volver a orar por los enfermos. Volver a tener fe que Dios sigue haciendo milagros y los va a hacer en usted y en la gente que usted conoce. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar por los enfermos en este momento. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, he hablado tu palabra. Toca, Señor, a aquellos que están oyendo, que tengan enfermedades o necesidades físicas y aún a que tienen problemas de otra índole. Y, Señor, sana al enfermo, levanta al desanimado, Señor, resuelve el problema de aquel que por cualquier razón se haya metido en problemas o tenga alguna situación difícil en su familia. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Y te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, escuchas la oración de tus hijos. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, si esta o las otras predicaciones han sido de bendición para usted, denos un like, un dedito gordo hacia arriba y suscríbase, píquele ya la campanita, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y cada vez que subamos una predicación o una enseñanza de escuela dominical, como sea, le va a llegar a usted inmediatamente. Y les amo en el amor del Señor, porque Cristo Jesús me amó primero. Amén. Espero en el Señor verlos pronto. A mis hermanos en México, a mis hermanos aquí en Estados Unidos, a los de allá del norte de Estados Unidos también.
Pero si no nos vemos antes, entonces nos vemos en las bodas del Cordero, allá en el cielo. Amén. Dios los bendiga. La próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación.